This is great when you do it here. Eddie, Chepo, Por favor. So we want to do the questions. He's going to wait to one for every question. See, that way. So we can start. CANELO. In the story today, you said some things about Oscar. Were you happy to be able to, kind of air the way you're feeling about the whole situation right now? I'm glad to get those things off your chest. La pregunta, la historia del día de hoy, pudiste sacar al aire cuáles son los sentimientos sobre Oscar, pues te dio gusto poderte quitar eso del pecho. What is it? We had a story today on The Athletic about, your comments about the divide and some of the disagreements you're having with Oscar and how the relationship's not going exactly perfectly well. Hubo una historia ahora en la donde está la discusión con Oscar, cómo no está muy bien y todo eso, lo que salió en la historia, eso que está bien. es una relación de trabajo. This is a work relationship. Do you feel at this point that Oscar is fit for his position? ¿Sientes en este momento que Oscar es hábil para su posición? ¿Hábil en qué sentido? Fit in what sense? Should he be, standing at the head of Golden Boy Promotions, presiding over your fight and dealing with your activity, given some of the things that have been happening? Cabeza de Golden Boy y estar presidiendo sobre tus peleas dado a lo que está sucediendo con Golden Boy. No entiendo la pregunta. I don't understand the question. Maybe just the fact that the problems with the Derecheko deal, the problems that he's having with the legal case right now. La verdad es que es parte de, es una relación de trabajo y así lo tomo. Y yo vine aquí a pelear, a hacer una pelea de boxeo, no a hablar de situaciones legales. The truth is that this is a working relationship. I am here to fight. I am here to perform a fight. I'm not here to speak about any legal situations. Next question. Next question. Próxima pregunta. Canelo, you're accustomed to these events now. I know you say you never imagined it, but are you dealing with them more comfortably now, being here in this environment so many times now for so many years? Sé que dices que estás en muchas personas, pero ya te sientes más cómoda a través de que ha sido tantos años esto. Sí, obviamente esa experiencia también para mí, ahora sé cómo manejar todo esto también y pues más que nada es parte de mi trabajo, y agradecido con todos ustedes el apoyo que siempre me brindan, ¿no? Así lo tomo y es parte de mi trabajo. Obviously, it's part of the experience. It's experience, and I'm grateful to all of you guys. It's experience as you grow, and you guys being here, and it's part of my work, so that's how I handle it. And I'm grateful to all of you guys for all the support. Canelo, when you turned pro, did you ever dream you will fight at 175? No, nunca. No, never. Nunca. Obviamente imaginé lo mejor, como siempre lo he dicho, pero nunca imaginé todo esto. Never. Like I've always said, I've always imagined the best, but I never imagined all of this. Canelo, cada vez que peleas tú, de repente sale Floyd Mayweather que va a pelear con Manny Pacquiao. ¿Por qué crees que él hace eso? No sé la verdad. I don't Pero know. no me importa. I really don't know, but I don't care. Tú, cuando te retires, Canelo, tú vas a regresar así a tomar ese modo que tiene Mayweather que de repente sale cada pelea grande. Yo cuando me retire, cuando decida retirarme 100% del boxeo, es para retirarme 100%. When I retire and I decide to retire 100% from this sport, I will retire 100%. Canelo, una de las virtudes más grandes del ser humano es la lealtad. Y posteaste algo en la mañana muy interesante. Somos familia desde hace mucho tiempo y aquí están los tres a punto de escribir una de las más grandes historias en el boxeo mexicano a nivel mundial. ¿Qué significa para ti nuevamente el estar junto a estos señores que literalmente están contigo desde niño? No, significa todo para mí. ¿Quieres decir la pregunta? No, significa todo para mí. Significa todo para mí. Obviamente hemos llegado aquí juntos. Los tres hemos aprendido juntos, hemos llegado a lo máximo del boxeo y para mí la verdad que es lo más bonito, para mí la lealtad es lo primero que debe tener un ser humano y de ahí vienen las demás, ¿no? Y
es lo más bonito llegar con dos personas como Eddie, como Chepo a la cima y seguir teniendo los mismos objetivos todavía a este nivel, de seguir haciendo historia, de ser unas personas disciplinadas, de ser lo mejor y lo más bonito, el sentimiento más bonito que puede haber. It's the best feeling of having a family like this, the three of us together. It's been, you know, reaching the apex with the two of them, with Eddie and Chepo here. The objection, history, discipline, everything. It's beautiful. It's the most beautiful thing that you can have a family like this. ¿Cuánto le debes al boxeo y cuánto te debe el boxeo a ti, por favor? No, la verdad que le debo todo al boxeo, todo lo que soy, todo lo que he hecho. Estoy muy orgulloso de lo que he hecho y obviamente le debo todo al boxeo, ¿no? Y si me debe o no me debe, la verdad que no me pongo a ver eso, yo le debo mucho y estoy muy contento. Pero crees que has aportado mucho al boxeo seguramente. Pues seguramente sí. I really owe everything. I'm very proud of what I've done. I've done a lot with it. I don't care if boxing owes me or if I owe anything. I'm very proud of being what I am in boxing. Just at your 14th year anniversary, as far as your debut, is there anything you want to tell the media about these two individuals, what they mean to you? No, pues obviamente desde que inicié toda mi carrera han estado conmigo y ellos saben, agradecido 100% con ellos, porque sin ellos no hubiera llegado a donde estoy, esa es la verdad, ¿no? Para que una persona llegue a ser lo máximo en lo que quiere, tienes que tener un gran equipo, y yo tengo un gran equipo, y más que un equipo tengo una familia conmigo. Obviously, all my career we've been together. They've been with me. I am who I am because of them. I wouldn't be able to be here. I reached the maximum that I am because of them. I have a great family. I'm grateful for them. So more than trainers, they are family to me. Canelo, usually when we think of counter punching, it's someone going backwards, but you've done it great going forward. Like in the second fight with Triple G, do you think we see a lot of that in this fight with Kovalev? You counter punching, but doing it while going forward. Yo creo que sí. Va a ser una pelea similar. Pero vamos a ver, siempre en el primer asalto a veces cambian todo, pero yo creo que va a ser una pelea similar. We'll see. It's going to be similar. It's going to be a similar fight, but you know, the first round bout we'll see, but we'll see. But I think it's going to be a very similar fight. Canelo, you're fighting a light heavyweight. Did you ever spar a heavyweight, and did you ever knock them out? Estás peleando Canelo a un heavyweight, un peso pesado. Entonces, ¿alguna vez has peleado con un spar que sea de peso pesado y que lo hayas noqueado? Sí. Yes. Canelo, you talked about looking at takes of Sugar Ray Leonard when he moved up to 175. How deeply did you watch film of him, and what did you learn from that? No tan profundo, la verdad, siendo sincero, no tan profundo, solo sé la historia de Sugar Ray Leonard, pero pues aprender de Sugar Ray Leonard es lo que hice, ¿no? Eddie me daba videos para aprender de él y aprendí muchas cosas, ¿no? Y obviamente lo mencionamos porque es uno de los que ha hecho esto. Not too deep. I didn't see it too deep. However, Sugar Ray Leonard has been somebody that I've learned from. Eddie would give me films to watch and learn from him. So it is a person that we look up to learn from. Saúl, esta es la segunda ocasión en la que vas a ver de nuevo a Sergey Kovalev ya como titular. ¿Hay mucho que el perro, no sé, tal vez algo? No, nada. No. So this is your second time, with Kovalev. Anything that you might feel, that now that he's going to be your opponent? No, nada. La verdad que obviamente pues ya la pelea está aquí, ¿no? Y la emoción de la pelea, pero nada más eso. No, nothing really. Just the excitement that the fight is here, and that is it. A los que hablan del jab de Kovalev, que es peligroso, que es complicado, aquí hay que decirles de tu mano izquierda, ¿no? Así es, no, pues obviamente tiene sus rectos son muy buenos, su izquierda es la mejor, eso es lo que creemos, ¿no? Pues vamos a ver el sábado. Pero pues como lo he dicho, ¿no? Creemos en nuestras capacidades, en nuestro talento, en lo que sabemos hacer arriba del cuadrilátero para saber minimizar todo lo que él traiga al cuadrilátero. No, we do know his we do know his jab, we know his left, we know our capacities as well, and we're going to minimize because of our strategy once we're on the ring, and we'll show that. Eso, en los últimos años han estado en la terna del mejor
peleador del mundo, también Eddie, el entrenador, con el cuarto título, algo ya para demostrar que ese que se ha dado en Estados Unidos. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Para el premio tanto el peleador del año como el entrenador del año, si es necesario que se lo den este año, gana el cuarto título. Is it necessary to get the title of the Fighter of the Year, Trainer of the Year, in order to get this fourth title? No, mira, la verdad que, como lo he dicho, no son personas al final que ponen todo eso y a lo mejor no nos dan el crédito que nos merecemos, pero en realidad no nos preocupamos tanto en eso, ¿no? Sabemos lo que somos, sabemos lo que hemos hecho. Yo siempre he creído que Eddie es el mejor entrenador del mundo y eso no hay duda. Y pues en mí también siempre me he sentido como el mejor, entonces eso es lo más importante, ¿no? Por eso estamos donde estamos, porque siempre hemos sentido eso y siempre para eso tenemos que entrenar, ¿no? Entrenar, tener una disciplina y siempre nos tenemos que sentir el mejor y la verdad que no nos preocupamos tanto cuando lo dan o no lo dan, es el sentimiento que nosotros tenemos y lo que nosotros creemos, ¿no? Es lo más importante. There are people who are placed there who decide how they give how they distribute this and who they give credit to. If we don't get credit, we know we deserve it. I know that I have the best trainer in the world with Eddie. I feel the same about myself, that we are the best. We give all our discipline and our capacities are there. So, if we don't, it doesn't matter if they give it to us or not. Canelo, do you feel you're facing a superior fighter in Kovalev to Golovkin, that Kovalev's a better fighter than Golovkin? ¿Crees tú que Kovalev es un peleador superior que Golovkin? Pues quizás no lo sea, quizás sí, no sabemos hasta el día de la pelea, ¿no? Porque no soy cuadrilátero, podemos juzgar de una manera y ya cuando estás arriba del cuadrilátero se te dificultan más, pero lo que sí es que es un reto más grande en este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque subir 2 divisiones con un peleador más grande que yo es un reto más grande. Maybe it is, maybe it isn't, but you won't know until you get onto the ring. It's when you're on the ring that you realize if it is or if it isn't. But, it is a bigger challenge. The challenge of going up to divisions is a bigger challenge itself. Where would he rank if you win the fight? Where does Kovalev rank in your best wins in your career? Si ganas la pelea, ¿en qué rank tendría el Kovalev? No, obviamente uno de los mejores. No, obviously one of the best. Rápidamente regresando al tema de Eddie, ayer teníamos una nota en donde mucha gente hablaba de las cualidades de Eddie como entrenador, Sulaimán, Samson, Lekowicz, Cristian Mijares, etcétera. Muchos hablaban de él, pero tú ¿qué admiras como entrenador de Eddie? Todo, la dedicación, ¿no? Que siempre está preocupándose por seguir aprendiendo. Obviamente lo que sabe de boxeo, las instrucciones que te dice son las correctas. Yo la verdad que creo y pongo siempre en sus manos todo, ¿no? Entonces a esa dimensión, ¿no? Pongo en sus manos todo y él es un gran entrenador con un gran talento que todos los días lee, se pone a aprender, se pone a ver para seguir aprendiendo, no se conforma con lo que tiene, sino que le gusta seguir aprendiendo y seguir avanzando como entrenador y no nomás porque me tiene a mí, sino porque ama el boxeo. What do you think the Wait, the translation, hold on. His dedication, his learning. He's always learning. He's always reading to get knowledge. I put my hands in him. His instructions, I follow his instructions just as he gives them to me. He reads, he learns, he's constantly, and this is why I love it. This is why I love having him as my trainer. Oye, Saúl, ¿qué tanto significan para ti los lugares? Y te lo pregunto porque en esta arena tenías 5 años sin pelear y a lo mejor ahí fueron 2 de las peleas más duras de tu carrera contra Mayweather y el caso contra Island Dirara. ¿Te representa algo a ti volver a ese lugar o pues arriba de un ring te da lo mismo? So, the Mayweather fight, the other fights, the 5 years that you had, does this represent the same thing or is it just like any other fight? No, la verdad que me da lo mismo. La palabra correcta, pelear donde sea, para mí es un honor y subirme al cuadrilátero aquí en una arena que ya estuve, es un honor y representa lo mismo. It's the same thing wherever, any ring that I fight. Coming back to this ring is an honor to be back here, and it represents the same thing. Canelo, we expected to see you in September. We saw Tyson Fury headline over Mexican
que queríamos ver en septiembre, en septiembre. ¿Cómo te hizo sentir eso? Porque esperábamos ver aquí. No, pues obviamente quería pelear también en septiembre, no se pudo y ni modo. Así es. No, Así obviously I wanted to fight. I wanted to fight in September and we couldn't, and well, no, things just happened. Canelo, no sé si te sorprende, como nos sorprendió la prensa, el que le vas ganando, como yo digo siempre a los cangrejos y a los hijos de la Malinche. Ayer el público literalmente estaba volcado hacia ti y con los años a los mismos detractores los has convencido. ¿Qué significó a ti, que te vi tan sonriente ayer, por cierto, con el público, que literalmente al 100 estaba contigo? Vamos, no hubo rusos mexicanos ayer. So, Canelo, what does it mean that throughout the years you've had people that are not necessarily your fans, but now as yesterday, you know, you see how the masses have changed over to become your fans. What does that feel for you? No, la verdad que me hace sentir muy bonito y es una de las cosas que me motivan para seguir haciendo estas peleas, seguir ganando obviamente y dándole satisfacciones. La verdad que estoy muy agradecido con la gente que siempre me ha apoyado y pues es eso, ¿no? Agradecido con todos ellos y los que no, realmente no me interesa porque al final son malas vibras nada más, así que ustedes vieron ayer y la gente está ahí siempre apoyándome y en cada una de mis peleas se ve que la gente es más la que me apoya que la gente. It's a beautiful feeling. It's a beautiful feeling. I'm grateful to the people that do support me, and if they don't, well, you know, I really don't care. Those are just bad vibes. And you saw yesterday how they are supporting me, and I'm very grateful to that. I have a question. I wanted to ask Eddie, what's your thoughts on lifting weights to gain weight? Does it have to be measured? How do you control that to keep the boxer from lifting too much weight? ¿Cómo lo controlas para evitar que el boxeador levante demasiada pesa? Pues dependiendo la categoría que estén y el problema que tenga con el peso. It depends on the division that they are and the problem that they have with weight. La mayoría de los boxeadores no les gusta levantar muchas veces porque tienden les batallan más pues para dar el peso, entonces aplican otros métodos de entrenamiento de fuerza. Of the fighters don't like to lift weights because that complicates. It makes it difficult for them to hit the weight. So Pero this is why they don't like it. Los pesos grandes sí es más conveniente que en las categorías chicas a mi punto de vista. But in my point of view, in the heavier categories, divisions, it is better than in the lower divisions. What kind of advantage is it, Canelo, to not really have to exert so much energy cutting weight and just, you know, come into this fight at 175? De no tener que meterle tanta energía al tener que bajar de peso y llegar aquí al peso de 175. Pues me siento más cómodo, ¿no? Yo creo que más que ventaja me siento más cómodo, no creo que sea una ventaja para mí, ¿no? En absoluto, obviamente estoy dando ventajas más bien yo al subir de peso porque pues estoy entrando a la zona de confort de él. Pero pues obviamente para mí más cómodo, no estarme deshidratando y bajando de peso. Well, it's more comfortable. It's not necessarily an advantage because I'm having to gain weight to go to his division. So, but it is more comfortable because I don't have to lose weight. I have a question for Eddie and Pregunta Chepo. para Eddie. Did they remember the first day they met him, and what did they remember from that day? ¿Se acuerdan del primer día que lo conocieron? ¿Y qué se acuerdan de ese día? Bueno, el día que lo conocí fue en una pelea amateur, me lo presentó su hermano Rigoberto. Él peleó, ese día peleó y lo presentó y prometió llevarlo al gimnasio y después lo llevó al gimnasio y es donde empezó la relación de amistad y de trabajo. It was at an amateur fight. His brother Rigoberto introduced me to him and he promised to take him to the gym. And he did take him to the gym, and it's been a great relationship ever since, of friends. Se habla mucho de la fuerza, de las estrategias, etcétera, pero mentalmente, ¿cómo te preparas para una pelea de este tamaño, de esta forma, mentalmente hablando? A lot is spoken about the strength, about the strategy, and everything involved. However, how do you prepare yourself mentally for a fight like this? Siempre que me preguntan que cómo me preparo mentalmente, la verdad que no tengo idea cómo responder, porque simplemente entreno al 100%, hago las cosas como tienen que ser y eso mentalmente me mantiene tranquilo, me mantiene confiado en lo que hice, no en el rival, sino en lo que hice en mi entrenamiento, ¿no?
y eso me mantiene enfocado siempre, toda mi vida, aunque tenga problemas fuera del boxeo, siempre me enfoco en lo que tengo enfrente y ya. I'm always asked that and I have no idea how to respond. I simply just train 100%, do what I have to do 100%, focus on the fight, even if there are external problems. I don't focus on that. I focus on the training and do what I have to do. Canelo, they have that phrase. Canelo, si pudieran encontrarte con el Canelo pequeño de la infancia, ¿qué consejo le darías para poder llegar a ser uno de los mejores del mundo? Pero, ¿qué cambiarías de ese niño? Canelo, if you're able to look at yourself at the child, the Canelo child, what would you tell that person? What would you tell that child to, become who you're becoming? If there would be any changes that you would tell him? La verdad que no cambiaría nada, simplemente le diría que siguiera con esa mentalidad, con ese objetivo y con esas ganas de ser. I really would not change anything. Just tell him to continue with that mentality, that objective, and do things how they're supposed to do. Acerca de preocupaciones, en cuanto a estrategia, ¿qué es lo que más les preocupa como equipo de Kovalev? And talking about concerns, what concerns you the most when you focus on the Kovalev team? No, pues todo es un campeón, es un peleador con mucha experiencia, amateur también, tiene mucha pegada, está en su división, entonces nos preocupa todo, pero también nos preocupamos lo que vamos a hacer nosotros, que es lo más importante. Everything worries us, concerns us, the fact that he has been an amateur as well, everything, but it also concerns what we are going to do about it. That's what concerns us the most. Canelo, they have that phrase, who es el más macho in Mexico. It seems like that was something that people loved about the great Mexican fighters. Do you have that quality, and do our fans from Mexico endeared to that, and why are they endeared to that? ¿Tienes esa calidad y los fans de México les importa eso y por qué les importaría eso? El dicho de el más macho. No sé, realmente no sé cómo contestar eso, no sé a qué te refieres. I don't know, I really don't know how to respond that. I don't know what you're referring to. Sí, la verdad es que no sé a qué te refieras, el más macho, no, puede haber muchas cosas. Los mexicanos siempre creemos que tenemos muchos pantalones, ¿no? Para todo, y esa es prácticamente por la que viene la frase. Y eso es, ¿no? Creo que eso es a lo que se refiere y a lo que te quiero referir más. I really don't know. That's a Mexican phrase. It is, and it means that you are the most macho, that you have, the biggest balls. But I don't know exactly what you're referring to when you're asking me that. It's it doesn't seem that it's not enough for them to just win a fight, always boxing. There's something they want. They want to see that warrior sometimes. Sí, no, mira, pues obviamente glorias les he dado muchísimas y le seguiré dando, ¿no? A México, y por eso es que tengo tanto apoyo de mis fans y creo que le he dado muchas glorias al boxeo mexicano. Glory, that's glory. I'll continue giving Mexico. This is why my Mexican fans continue supporting me, and I will continue giving glory to my supporters and to Mexico. Canelo, Eddie Reynoso va a estar en la esquina de Ryan García antes de tu pelea. ¿Ya pensaste de como usted no se va a pasar unos cuantos minutos? Canelo, Eddie Reynoso is going to be at Ryan Garcia's corner before your fight. Have you thought about those minutes that he will be apart from you? No, la verdad que es parte de. Yo la verdad que estoy muy tranquilo siempre en el vestidor. Entonces, seguramente cuando regrese voy a estar ahí tranquilo viendo la pelea y sin ningún problema. It's part of it, it's really part of it. I'll be in my dressing room, calm, and just watching the television, the fight, and that's it. I'll be calm, watching for it and waiting for him. Antes, cuando empezábamos peleábamos como 10 al mismo tiempo. When we started fighting like 10 at the same time, so just imagine. Eddie, you know Canelo better than anyone. Is there things that you still haven't seen? Eddie, tú eres que conoces a Canelo mejor que nadie más. Hay cosas que nosotros no hemos visto en el cuadrilátero que tú conozcas de él.
Todavía hay muchas cosas que puede hacer, que hace en el gimnasio, pero a veces no las hace en el ring porque no las necesita hacer, pero él sabe hacer muchísimas cosas más de lo que ustedes han visto. There are many things that he does at the gym, many things that he doesn't do on the ring because he doesn't have to, but there are many things that he does at the gym that you guys haven't seen yet. So I always have this conversation with my peers, and they always mention how if there's a pyramid, it'll be Salvador Sanchez, Julio Cesar Chavez, Oscar De La Hoya, and then Canelo at the very top. We like the evolution of the Mexican fighter, probably the most complete Mexican fighter we've seen to date. How does it feel to show the people a different type of Mexican fighter with abilities that we haven't seen before? No, me gusta mucho mostrar mi talento y que puedo hacer muchas cosas en el cuadrilátero, ¿no? Ir hacia atrás, ir hacia adelante en las cuerdas, mover la cintura, atacar, ser un peleador agresivo. Puedo hacer muchas cosas arriba del cuadrilátero y me encanta mostrar mis talentos. Show my talents, show the many things that I can do, that I can move backwards, that I can move forward, that I can move my waist, that I can fight well against the ropes, everything, all the talents, many things that I can show when I am on the ring. Canelo, how do you fight somebody that, is a European fighter that can be, a bit more aggressive but also a bit more focused? Va a ser difícil y más los primeros asaltos, ¿no? Más por su alcance es más difícil, un poco más difícil, pero creo que los primeros asaltos en los que me adapto a su timing, a su alcance y después empezar a hacer mi pelea. It's going to be difficult. It's going to be difficult, especially the first punches that go out. It's going to be difficult. We'll have to adapt, adapt to his timing and take it from there. No sé. Is it convenient for you for a short distance, or are you going to box it a little bit more? No sé, nosotros creemos ahorita en este momento que es en distancia corta, ¿no? Que es lo más conveniente, pero siempre cuando estás arriba del cuadrilátero a veces te funcionan otras cosas, ¿no? Entonces estamos listos para todo, como lo dije, puedo hacer muchas cosas, así que nos adaptaremos si necesitamos otras cosas, pero en este momento creemos que es distancia corta. Right now we are planning on a short distance. However, you don't know until you're on the ring, and I know how to do many other things, and I might have to apply other things that I know how to do once there. So I still don't know. It's not until you're there that you figure it out. Estábamos hablando de ese mismo tema. Eddie, ¿está definida la estrategia y cómo haces tú para cambiarla sobre la marcha? So going on that same subject, Eddie, your strategy has been defined, but what do you do if you need to change it throughout? Pues yo creo que en una pelea lo que cuenta es lo que tienes como peleador, los argumentos boxísticos que tiene un boxeador. Puedes tener 1000 estrategias, pero si tu boxeador está limitado, pues no puede ser más que lo mismo. Entonces Saúl es un peleador muy completo, con muchos argumentos boxísticos, y él va a estar listo para pelear en el terreno que nos convenga a nosotros.